Estamos en el Evangelio de Juan. Habíamos concluido el capítulo 2, las bodas. Luego vimos cuando Jesús purifica el templo. Vamos al versículo 23 y luego arrancamos con capítulo 3. Es un encuentro con un hombre muy importante, muy religioso. Y ahora vamos a ver. Dice el capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando vamos a Éxodo 20, encontramos que Dios ahí nos da los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son una muestra del carácter, de la naturaleza misma de Dios. Cuando dice, no robarás, no codiciarás de la mujer de tu prójimo, no dirás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Y en nuestra experiencia personal sabemos que en algún momento nos rebelamos hacia papá, nos rebelamos hacia mamá, codiciamos lo que tiene el otro, que somos desobedientes. Alguna vez dijimos una, entre comillas, mentirita piadosa. Para Dios, media verdad es igual a una mentira completa. O sea, para Dios no existen las medias verdades. Media verdad es una mentira completa. Ahora, cuando aquí describe esto, dice que muchos creyeron en su nombre porque veían las señales. Esa palabra señales es milagros. Mire, algo fundamental, importante. Personas buscan milagros. Y todos en nuestro corazón buscamos milagros. Queremos ver para creer. Pero el plan de Dios es cree para ver, para que veas. Es todo lo opuesto. Esto le pasó a Naamán, el sirio. Era un general, un hombre muy importante, y estaba enfermo de lepra. Dios lo mandó a que vea a un profeta, Eliseo. Entonces, llegado al profeta, el profeta le manda a decir, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. A lo cual se molestó Naamán y dice, yo pensé que iba a invocar, que iba a poner su mano y así me iba a sanar. ¿Qué es lo que estaba buscando Naamán en su corazón? Y no quiero... Estaba buscando show, estaba buscando ver, show es mostrar, estaba queriendo una muestra, estaba queriendo ver algo para que le motive a creer. Y Dios, en su plan, dice, anda y zambúllete. Y cuando Naamán, inclusive él cuestionó, pero no hay mejores ríos, Habana y Farfar, tienen mejores ríos aquí, y yo tengo que ir a zambullirme a Jordán. Es que la vida es por fe, no por ver. 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿qué es fe? Fe es confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en lo que está escrito. La palabra de Dios debe ser la brújula que indica el norte a mi vida espiritual, el GPS que guía mi vida espiritual. No debe ser mis sentimientos, no debe ser mi razonamiento, debe ser ni siquiera mi religión, si es que la tengo. Lo que debe guiar mi vida es la palabra. Note que había mucha gente que creyó en él por las señales que hacía. Pero el Señor dio palabra. Y cuando uno se lo cito, en Juan capítulo 6, verso 66,
el Señor hace una declaración tremenda a sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? ¿Queréis iros vosotros también? Y dice el verso 66 del capítulo 6, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Es que eran discípulos en el sentido de seguidores, habían visto los milagros, los portentos, los actos sobrenaturales y quedaron atrapados por lo que vieron sus ojos, por lo que experimentaron sus sentidos. Imagínate cuando alguien vino y contó lo que sucedió en medio del mar. ¿Vos te crees que lo debe haber contado en un tono calmo todo el tiempo? No, debe haber sido muy efusivo. Mirá, estábamos en el medio del mar, escuchábamos los truenos, los relámpagos, nos pasábamos por arriba de la vela del barco, el agua estaba inundando el bote, se movía el barco y de golpe vino caminando el maestro. ¿Vos te crees que eso lo iba a decir como una letanía, como un rezo así, sin expresión? Es decir, aquellos aún que escucharon los relatos fueron conmocionados por la descripción y el énfasis que ponían las personas al comunicar los relatos. Y claro, muchos le seguían. La palabra a discípulo quiere decir alumno seguidor. O sea, muchas de las personas que le seguían se volvieron atrás. ¿Cuándo? Cuando la palabra los confrontó, los puso en crisis, que tenían que decidir o seguir a Cristo o seguir su propio razonamiento. Y fue muy directo Cristo. El que no deja padre, madre, el que no tome su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo, etcétera, etcétera. Ahora, dice que el Señor no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dice la Biblia que Jesucristo estuvo con el Padre en la creación. Jesucristo es co-creador. Colosenses dice que Jesucristo es el creador. Es el creador y sustentador. Ahora, co-creador es una palabra muy humana que no quiero confundir, pero Él sabía lo que había en el hombre. De hecho, Él vino para rescatar y salvar lo que se había perdido. Jesucristo sabía que los seres humanos no podíamos autosalvarnos. Me encantó una lectura, dice, nadie en la historia de la humanidad se autosalvó a los ojos de Dios, porque a Dios vamos, o como Él lo dice, o no vamos. O te salva Dios, o me salvo yo. Y si me salvo yo, seguramente voy a fracasar, porque eso es justicia. A Dios se llega acorde a sus decretos, acorde a su plan, acorde a la salvación que Él proveyó en Cristo, no a través de una religión, porque si la salvación fuese a través de lo que podía generar el ser humano, la pregunta es, ¿para qué vino Cristo a morir? Eso es una clara evidencia, es contundente de que el ser humano no puede autosalvarse. Una vez escuché, no quiero decir que sea un admirador, pero escuché un reportaje que le hicieron a Diego Maradona cuando estaba muy metido en las drogas, y él decía, él graficaba cuando podía hilar 3 palabras. Ahora, pobre. Pero él graficaba y decía que estar metido en las drogas es como estar en una pileta llena de alquitrán y que te estás hundiendo. Y la única manera de salir es una mano que te saque. Entonces digo, sin querer está diciendo el concepto de pecado. Uno se hunde y se va profundizando en la vida, en sus propios razonamientos, y el único que te puede sacar es Cristo. ¿Por qué? Porque los mandamientos son una clara expresión de lo que el hombre no puede hacer y de lo que Dios es. Y hay una imposibilidad de
llegar a agradar a Dios por nuestros propios méritos. Ahora, cuando uno lee Isaías 1, hemos empezado el devocional en el libro de Isaías, es durísimo. Dios ve y grafica como en una radiografía, dice, hay herida, podrida llaga, hinchazón desde la cabeza hasta los pies. A través de una graficación física, ilustra lo que sería la acción espiritual del pecado a los ojos de Dios. Entonces él no tenía necesidad de que nadie le diga lo que había en el hombre. Jeremías 17, claro que Jesucristo conoce las profecías, claro que Jesucristo es uno con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces las profecías que fueron inspiradas y las enseñanzas a los profetas del Antiguo Testamento, Jesucristo las conoce perfectamente. Por ejemplo, Jeremías 17, engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa palabra perverso, la palabra hebrea es chueca. El corazón del ser humano es chueco. Siempre va a caminar en una dirección que si seguía por sí mismo no va a llegar a alcanzar a Dios, no va a conocer a Dios por sus propios méritos, porque somos chuecos espiritualmente. Llegamos fallados, pervertidos, corrompidos. Bien, entonces después de esta introducción, le voy a pedir, yo sé que no es usual, a ver, son 15 versículos. 3 personas que lean 5 versículos cada uno, puede ser. A ver, el que levanta la mano primero se va desmuteando. 5 versículos cada uno, del 1 al 15. Capítulo 3 de Juan. Ahí Ale levantó la mano, del 1 al 5. A ver. ¿Quién quiere leerlo del 6 al 10? ¿Quién lee el 6 al 10? A ver, levante la mano. Salva. Yo. Sí, y del 11 al 15. Yo. Dale. ¿Quién es yo? ¿Empiezo? Dale, dale. Katiuska. Ah, Katy, dale, Katy. ¿Empiezo? Del 11 al ¿dónde? Al 15. Dale. 3 del 11 al 15. Empieza Ale. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere No está puesta la pantalla. y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si no os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La situación aquí nos coloca, el Señor recorría toda Galilea, distintas aldeas. Aquí nos da un dato, el versículo 23 del capítulo 2 que leímos, que Jesús estando en Jerusalén, un dato, la situación geográfica, Jesucristo había subido a Jerusalén. Ahora estaba la fiesta de la Pascua, había muchísima gente, mucho movimiento. Jesucristo charló con un montón de gente, sanó a un montón de gente y estaba con mucha actividad en el día, terminaba agotado. Entonces decían que Nicodemo, al tener el oficio de atender personas también, posiblemente fue de noche a Cristo. Hay dos posturas. Una que fue de noche en respeto y para no interferir con el ministerio de Cristo, y otra por vergüenza o para evitar compromiso personal o tanto acerca de Cristo. No sabemos la realidad porque no lo dice el texto. Pero note, el verso 25 nos dice que Jesús sabía lo que había en el hombre. Y 3:1 dice, había un hombre. O sea, luego dice de los fariseos. Dos cosas muy importantes. Jesucristo conoce lo que hay en el hombre y en la mujer, por cuanto todos pecaron, todos pecamos. Siempre decíamos cuando veíamos a la cuna de los bebés, pensar que sobre nuestros hijos está, lamentablemente, y en nuestros hijos, el germen del pecado. Dios quiera que tengan luz para conocer a Cristo. Porque dice Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Ya lo hemos dicho varias veces, no es que el acto sexual en el matrimonio sea pecado, sino que es lo que diseñó Dios, sino la herencia de revelarnos, esa tendencia natural de dar las espaldas a Dios. Por eso ningún niño, ninguna criatura, ¿ustedes vieron alguna vez un coaching, cómo enseñar a un niño a desobedecer? Sería lo más frustrante que haya. No tendría éxito. ¿Cómo enseñar? Porque eso es natural en los niños, es natural en nosotros. Por eso el Señor dice que Él sabía lo que había en el hombre. Pero viene de noche, viene un hombre. Alguien que ya conocía a Jesús. Alguien con una condición humana como todos los mortales. Aunque los hombres veían y decían un principal, Nicodemo. Ahora dice que era de los fariseos. Yo les voy a dar 3 datos y no se rían, por favor, porque los tomé. Así eran de celosos ellos. Yo sé que les va a causar risa. Ellos llegaron a escribir una norma, un libro de normas religiosas que cumplían por imposición humana. Y era resultado de la secta de los fariseos. Entre otras cosas, los fariseos creían que había resurrección, esto es algo interesante, pero una mujer, ustedes saben que para los judíos el día de reposo era el día que bajo la ley debían respetar. Todo eso se cambia cuando Cristo resucita un día domingo, el primer día de la semana, y ahora Pablo dice en 1 Corintios que Cristo, que es nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada por nosotros. Entonces, en la época de la gracia, el día domingo pasa a ser relevante porque Cristo resucitó un domingo. Rápidamente les digo esto. Pero esta gente, esta secta de los fariseos, era tan ortodoxa y celosa de los sábados y de las que magnificaron, agigantaron los conceptos de Dios al punto de hacer dogmas de hombres. Por eso en Mateo 15:9 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, cuidado, podemos estar haciendo algo exclusivamente por religión.
Y lo que no podía hacer una mujer el sábado era mirarse al espejo, según la tradición y las normas de los fariseos. ¿Sabe por qué? Porque si se encontraba una cana, tener que agarrarla con los dedos y arrancarla, eso era trabajo. Y como era día de reposo, no lo podía hacer. Fíjese al punto que llegaba. Otra. Una persona podía tomar vinagre un día sábado, pero no hacerse gárgaras, porque las gárgaras implicaba quebrantar el reposo. ¿Se dan cuenta? Esto está en libros de historia. Esas eran las normas que tenían. Tercero, una persona podía comer un huevo el sábado solo si tenía la intención de matar la gallina en el caso de que el huevo hubiese sido puesto un sábado. Es ridículo, porque le daba trabajo a la gallina. Entonces, si le iban a matar, se anulaba el trabajo. Es ridículo, pero estas normas eran las que mantenían los fariseos. Eran normas inventadas por la mente humana para querer llegar a Dios. La palabra religión quiere decir religar. Es un esfuerzo del ser humano de querer conectarse, relacionarse con Dios, es llegar a Dios por sus propios méritos. Acuérdense, uno de los números de la perfección es 7. El ser humano fue creado en el sexto día. Entre el 7 y el 6 es obvio que hay una distancia. ¿Quién recorrió esa distancia? Cristo. El hombre, dice la Biblia, que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Evangelio, buenas noticias, es eso. Es Dios dando y el hombre recibiendo. Eso es evangelio. Lo otro es buenas obras, y Efesios es muy gráfico, muy claro. Dice que somos salvos no por obras que pudiésemos hacer. Usted y yo, aunque vivamos 100 años y las 24 horas del día de nuestra existencia, los 7 días de la semana, de los 100 años, estuviésemos en una religión, en la puerta de la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo sacrificio, cultos humanos, jamás vamos a poder lograr lo que logra una gota de la sangre de Cristo. Jamás. Porque es una cuestión de naturaleza. La naturaleza humana no cambia por lo que hace, porque es una cuestión genética. Está en nuestro ADN, en el mapa físico-neural nuestro. No podemos bajo ningún punto de vista que afecta a lo espiritual. No podemos bajo ningún punto de vista cambiarnos. Bien, entonces vino un hombre, pecador como todos, de los fariseos religiosos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No sabemos el sentido de las palabras. Algunos dicen que fue para congraciarse con Cristo. Por eso la respuesta directa de Cristo. Otros dicen que fue una verdadera confesión diciendo: Dios está contigo, porque cuando seguimos el relato de los evangelios, Nicodemo, cuando descargaron al cuerpo del maestro, fue el que dio una sábana limpia y el que puso el cuerpo del maestro en una tumba nueva, y fue el que pidió ante el gobernador el cuerpo de Cristo. Evidentemente fue auténtico, la confesión: maestro, tú haces cosas y las puedes hacer porque Dios está contigo. Un hombre religioso que empieza a ver en Cristo, en otra persona, a Dios. Es tremendo eso. Porque mire, si había un pecado que los hebreos no querían cometer, era la idolatría hacia otras personas. Los hebreos fueron muy idólatras hacia un montón de cosas, becerros, estatuas, comida, sexo y muchísimas cosas.
pero no fueron religiosos, idólatras con personas. Y decirle a Dios, decirle a Cristo, Dios está contigo, empieza a ser una obra del Espíritu, a mi entender. Y algo así le sucedió a Tomás. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. El toque de Dios. Ahora, note que llegó a Jesús de noche. Y todo lo que nos están escuchando, no importa la hora, puede ser de noche, puede ser a la mañana, puede ser a la tarde, puede ser a la madrugada. No importa la hora. Dios está pendiente para escuchar la oración de arrepentimiento y de buscarle a Él, no importa la hora. Luego dice, bueno, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estamos celebrando 2 futuros nacimientos, Dios mediante. Y el Señor toma esta analogía, toma esta situación de un embarazo y da una lección espiritual. Tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende la consigna espiritual. Lo aplica todo a lo físico, a lo terrenal, a lo humano, a lo natural, no a lo espiritual. Y le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La Biblia habla bien claro. 2 Corintios 4:4. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni las puede entender porque para él son locura. ¿Cómo entiendo las verdades de Dios? El día que reconozco que soy pecador, pecadora, y que no es una religión lo que me salva, no es algo que yo haga lo que me va a salvar, es el Salvador. ¿Se entienden? No es lo que yo haga, sino el Salvador y lo que hizo en la cruz. Se ofreció como sacrificio por causa y culpa de mis pecados. Entonces, vino de noche, no importa la hora. Siendo viejo, no importa la edad. No importa la edad. No importa la edad. Siempre es un buen tiempo para venir a Dios. Luego, para ir avanzando, dice, respondió Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta palabra agua es una analogía a lo que hacían los sacerdotes que se purificaban con agua. Ahora nosotros podemos entender que es el agua de la palabra. Cuando la palabra de Dios toca el corazón de una persona y luego dice que la palabra nos va limpiando porque renueva nuestra mente. Bien. Y del espíritu, obvio, ya dejamos de ser netamente carnal para empezar a ser espirituales. ¿Espiritual quién es? Aquella persona que tiene a Cristo y que obedece lo que está escrito, pero que es salvo, salva. Bien. Note la apreciación de Cristo en el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? La palabra maestro ahí no es rabí. Nicodemo le dijo rabí, que quiere decir maestro, guía espiritual. Pero el Señor acá le dice, ¿eres tú maestro? No le dice rabí. La palabra maestro que Jesucristo le dice a Nicodemo es gran mata. De ahí viene la palabra latina, gramática. ¿Eres tú un intérprete de las escrituras? ¿Eres tú un entendido en las palabras? ¿Eres tú alguien que conoce la palabra, pero no has nacido de nuevo? O sea, puedo saber mucho de la palabra, puedo recitar textos de la palabra, capítulos de la palabra, pero no haber nacido de nuevo. Y te digo algo que es duro. El diablo conoce la palabra. ¿Qué pasó en la tentación en Mateo 4? El diablo, no nos engañemos, el diablo conoce la palabra.
Y es más, Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Yo puedo saber mucha Biblia. Usted, esa vieja y vigente ilustración, que alguien va al médico y le dice, tengo un tremendo dolor de cabeza, el médico le da una receta, compra las pastillas y al otro día se contacta con el médico y le dice, sigo con el dolor de cabeza. ¿Y qué pasó entonces? ¿Tomó mal las pastillas? No, las tengo sobre la mesa. No las tomó. Así sucede con la religión o con el conocimiento de la palabra. La puedo tener en la mesa de luz, la puedo tener en la cabeza, pero tiene que llegar un momento en que abro mi corazón, en que reconozco que lo que está escrito es verdad. Tu palabra es verdad. Mira, en contraposición con este hombre muy religioso, principal entre los fariseos, tenemos a dos ladrones que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno está perdido, aunque hace casi 2000 años y sigue perdido. El otro, dice la Biblia, que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el ladrón está caminando por las calles de oro. ¿Qué hizo la diferencia en el ladrón? ¿Una religión? No. Creer en el Salvador, creer en Cristo, Jesús, como Salvador, entender que estoy sucio de pecado. La ética, la educación, las buenas costumbres nos dicen los que en algún momento hemos vivido en lugares de barro. Yo nací en Entre Ríos y a los 2 años fui a vivir a Zárate y estábamos en un lugar bastante apartado hasta que luego nos mudamos más al centro, pero en la esquina recién había asfalto y hasta llegar al asfalto, inclusive no habían asfaltado cuando llegamos. Uno se embarraba todos los pies, iba esquivando el agüita, el barro, y papá había hecho una madera con un taco al medio y una corte en B. Entonces uno llegaba, trababa el talón y se sacaba la bota. ¿Para qué? Para no ingresar el barro a la casa. O sea, si esto pasa en una casa, aquí abajo, muy imperfecta, en la gloria, donde todo es perfecto, es imposible entrar con pecado. Es antinatural. Antinatural. Por lo tanto, este encuentro nos dice que vino a Jesús de noche, vino siendo viejo, vino con una gran religión, que era un maestro, y el Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Concluyo con el verso 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mirá, no importa la edad, no importa el lugar, porque era Jerusalén, un lugar de la Meca de la religión, no importa la edad, Nicodemo era viejo, no importa la hora. Así que lo único que importa es que estamos con vida hoy. Y la Biblia dice, he aquí, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Estos meses fuimos sacudidos, estos 2 meses, muy sacudidos, quebrantados. Un matrimonio muy querido, estaban terminando el campamento en Formosa. Uno de sus hijos de 16 años, Lucianito, estaba bajando el reflector y murió electrocutado. 16 años. Oscar, otro muchacho, su hija, casada hace poco con una bebé, un amigo de años.
su hija de 20 y 23 años, la agarró, sufría de asma, fue muy fuerte el asma y murió. Estos han sido meses muy duros, estos 2 meses que recibimos las noticias. Y te estoy hablando gente que uno no superó 20 años, el otro no superaba los 30 años. Murieron. En una ocasión a un predicador le dijeron, no me hable de la muerte, hábleme de la vida, no me hable de la muerte. Está bien. Y al otro día este predicador, insistiendo, guiado por Dios, va y golpea la puerta de vuelta de este hombre que le estaba testificando. Y le dice, ¿qué quiere? Solamente le voy a hacer una pregunta. Si en vez de haber sido yo que golpeaba la puerta, era la muerte, ¿estaba preparado? Y la pregunta, ¿estás preparado para morir? ¿Sabes que tus pecados han sido lavados, perdonados por la sangre de Cristo? Mirá, la religión, saber la Biblia. Nicodemo era un conocedor de las Escrituras. Y el Señor le dijo, tenés que nacer de nuevo. Es decir, tenés que volver al principio, reconocer que sos pecador, pecadora, y que si no es por Cristo, no sos salvo. Quisiera, alguno de los que no conozco, quién es salvo y quién no, porque no hay algo visible en la frente, en la oreja, en la mano, en el cachete donde Dios te grabe aquí y vos digas, soy salvo. No hay algo visible. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Como no los conozco, quiero invitarle a cada uno a que ore en su lugar. Y si entiende hoy que a través del ejemplo de Nicodemo, que era una persona muy religiosa, que era una persona muy conocedora de la palabra de Dios, que era una persona de muchos años que practicaba la religión, y Cristo le dijo, no te sirve para nada eso, tenés que nacer de nuevo, hoy te lo está diciendo a vos, como un día me lo dijo a mí, tenés que nacer de nuevo, tenés que pedir perdón a Dios, tenés que reconocer que sin Cristo no sos salvo. Y la pregunta esta mañana, concluyendo, es, ¿quieres ser salvo? Si quieres ser salvo, salva, vamos a orar ahí donde estás. Te invito a orar y que digas, Dios, tu palabra dice que soy pecador. Tu palabra dice que soy pecadora. Reconozco mi pecado. Mi pecado me impide entrar al cielo. Mi pecado me impide relacionarme contigo. Ahora, Dios, confieso, reconozco que estoy sucio, que soy pecador. Gracias por Cristo Jesús, que murió en la cruz por mí. Jesucristo, lava mis pecados con tu sangre. Sálvame, Jesús. Ven a mi vida. Te reconozco como Salvador. Sálvame. Amén. Si alguno de los que ha estado escuchando ha orado de esta manera, les invito, tienen el teléfono, que me lo digan, les quiero regalar algo para que lean, que vamos a charlar, sacar las dudas. Pero acuérdense, no es por ir a Monroe, no es porque estés en esta reunión, no es porque seas evangélico. Sabe, muchos evangélicos se van al infierno porque el evangélico puede ser nominal, pero el cristiano es algo que ha creído en Cristo como Salvador. Bien, Señor les bendiga. El domingo que viene tenemos un invitado para que hable. Gracias a todos. Walter.